Vamos a revisar en este video otro ejercicio, otro ejemplo de un sistema para que les permita a ustedes poder aprender un poco más o familiarizarse más con el software de Promodel. Este es el ejercicio. Dice así, a un sistema arriban dos tipos de piezas. No hay almacenes entre cada proceso. Solo se tiene espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. La primera pieza es un engrane que llega a la fila de la rectificadora con una distribución normal con tiempo promedio de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Después pasa a una área de rectificado donde se procesa por una uniforme de 3 más menos 1 minuto. Esa es la pieza que es el engrane. Después, la segunda pieza es una placa de metal que llega a la fila de la prensa con una distribución de probabilidad exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa un engrane cada 30 minutos con distribución exponencial. Se sabe que los tiempos de transporte entre las estaciones es de 3 minutos con distribución exponencial. Entonces tenemos aquí en nuestro gráfico la llegada del engrane con una distribución normal de promedio de 13, desviación estándar de 2 minutos. A la fila, una distribución normal de 13,2. La fila tiene capacidad de 30. La llegada de la pieza metálica o placa es de 12 minutos con una capacidad también de la fila de 30. El engrane pasa al rectificado y en el rectificado tarda un tiempo de proceso uniforme de 3 más menos 1. La pieza, la placa metálica pasa a la prensa y en la prensa tiene un tiempo de 3 minutos. Dice, al terminar sus procesos iniciales, cada una de estas piezas pasa a un proceso automático de lavado que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Este proceso con distribución constante tarda 10 minutos. Quiere decir que tanto el engrane como la placa van a esta área de limpieza, que es un área común entre los dos procesos, tanto el de rectificado y el de prensa. Entonces, ambas piezas, tanto el engrane como la placa metálica, van a lavado y en lavado hay una constante de 10 minutos. Finalmente, las piezas son empacadas en una estación que cuenta con dos operadores, cada uno de los cuales empaca un engrane en 5 más menos 1 minuto y una placa en 7 más menos 2 minutos. Después de lavado van al empaque y en el empaque estos son los tiempos de tanto del engrane como de la placa. Asuma que cada día de trabajo es de 8 horas. Simula este sistema por 40 días, indicando el momento en que se inicia y se termina la simulación. Hay que contemplar lo siguiente. Aquí nos mencionan que tenemos algunas limitantes, como que en la fila solamente tienen capacidad las filas de 30 piezas. Tenemos otro dato importante que son los transportes. Hay transportes entre las estaciones y hay diferentes tipos de probabilidad dependiendo del proceso en el que estamos. Vamos a iniciar entonces con nuestro modelo a simular. Y lo vamos a hacer exactamente como hicimos el primer ejercicio. Vamos a irnos a Build, locaciones. En locaciones voy a tener las famosas filas. Voy a poner un conveyor en este caso. Voy a seleccionar aquí al inicio y en el final doble clic para que suelte. Otra más. Doble clic. Okay.
Una se llama, aquí se me agregó una línea más. Para borrar esa línea voy a irme a editar, delete. Para borrar las líneas en las tablas es nuevamente edit, delete o eliminar y se elimina. Entonces a la primera yo le voy a poner fila de rectificado. A la siguiente le voy a poner fila de prensa. Es muy importante que ustedes les den un nombre a las locaciones para que no se pierdan dentro de la construcción de su modelo. Okay. Dice que la fila tiene una capacidad de 30. Si se dan cuenta, cuando nosotros seleccionamos el famoso conveyor, él nos va a permitir algo que se llama infinita, capacidad infinita de recibo. Le ponemos capacidad de 30. Después siguen los procesos de rectificado y la prensa por su parte. Entonces vamos a un proceso, vamos a agarrar el icono que queramos, vamos a ponerle rectificado, vamos a agarrar otro icono que ustedes quieran utilizar, vamos a ponerle prensa. Después de ahí vamos a tener otro proceso que se llama lavado. Vamos a agarrar otro y le vamos a poner lavado. Lavado va a tener una capacidad de 2. Recordamos que podía recibir hasta 2 piezas de manera simultánea. Después vamos a tener un último proceso que llame empaque. ¿Y en empaque qué pasaba? Ok, en empaque finalmente son empacadas en una estación de empaque que cuenta con 2 operadores. Okay. Entonces aquí tenemos que las unidades de esta locación o de este proceso son 2, o sea, se duplica. Se duplica este proceso por la cantidad de operarios que tienen. Entonces aquí vamos a tener una capacidad de una pieza, pero tenemos que 2 unidades de ese proceso. Le ponemos 2, le damos un enter y automáticamente ProModel nos va a dividir los 2 procesos. Una vez que tenemos esos 2 procesos ya definidos y tenemos todo nuestro proceso, vamos a agregar nuestras piezas o nuestras entidades. Nos vamos a Build, Entidades, y vamos a agregar un engrane aquí. Le vamos a poner engrane. Luego un enter y le vamos a poner, vamos a agarrar y le vamos a poner pieza. Tenemos un engrane y una pieza. Ok. Nos vamos a ir a construir arribos y entonces vamos a continuar qué es lo que llega a cada proceso. En este caso, seleccionemos aquí el botón de las entidades, le damos engrane y el engrane ¿a dónde llega? El engrane llega a la fila de rectificado. ¿En qué cantidad? En una. Ocurrencias, no nos dice cuántas veces ocurre, entonces le vamos a poner INF. La frecuencia con la que llega esa pieza es de, vamos a revisar nuestro archivo, dice que es una distribución normal de 13 minutos, un promedio de 13 minutos y una desviación estándar
de 2 minutos. Ok, entonces vamos a agarrar y vamos a condicionar ese en las llegadas. Ok, entonces vamos a poner infinito, no sabemos cuántas veces sucede, pero sí sabemos que es una distribución normal con 13,2. Ok, la distribución normal con 13,2. Entonces vamos a poner n 13,2. Vamos a agarrar la otra entidad, clic, pieza. La pieza llega a la fila de la prensa, cantidad de una, INF, frecuencia. Vamos a revisar nuestro diagrama y dice que la frecuencia con la que llega es de exponencial de 12 minutos. Entonces tenemos una E de 12 minutos. Aquí arriba me faltó poner minutos. Okay. 12 minutos. Okay. Ahora bien, ya que tenemos esta configuración, nosotros vamos a irnos a la secuencia de las operaciones. Entonces vamos a tener procesos y en procesos vamos a seleccionar. Primero lo vamos a hacer para el engrane. Agarramos el engrane a la locación de rectificado. No tarda nada, no hay una operación, no hay un tiempo de espera, no hay un tiempo de proceso. Después decimos que sale ese mismo engrane y se va al área de rectificado. Luego es un enter. Entra el engrane al área de rectificado. Y aquí sí tenemos un tiempo de operación. Entonces, operación al martillito, en el martillito, la espera, seleccionamos, funciones de distribución, seleccionamos, uniforme, buscamos la U de uniforme y tenemos que es 3, 1, return, minutos, pegar y salimos de ahí. Compilamos. ¿Okay? Después de ahí sale el engrane y se va al área de limpieza, de lavado, perdón. Seguimos con el engrane. El engrane llegó al lavado y el lavado tiene un tiempo. El lavado tiene un tiempo de normal de 10 minutos. Entonces, operación, el martillito, way. Aquí no nos marca ningún tipo de distribución, nada más le ponemos 10 minutos, pegar, cerramos. Después de ahí, el engrane, sale el engrane y se va el empaque. Le damos un enter. Perdón, me voy a regresar porque estaba omitiendo que entre el rectificado y el lavado hay un movimiento. Entonces, entre el rectificado y el lavado hay un movimiento. Vamos a irnos a Move Logic, lógica de movimiento, al martillito. Y en el martillito nosotros vamos a tener 3 tipos de movimientos. Mover con, mover por o mover con o mover en. Nosotros en este caso vamos a mover por cierta cantidad de tiempo. Entonces seleccionamos mover por. El tipo de distribución era E exponencial. 3. Regresamos. Minutos. Pegamos. Salimos de ahí. Compilamos. Y listo. Y ahí configuramos los tiempos de transporte entre procesos, que era rectificado y lavado. Tenemos el lavado y el lavado a empaque.
también lleva un movimiento. Entonces, lógica de movimiento, martillito, mover por, tipo de distribución, exponencial, de 3, regresamos, minutos, pegamos, salimos y compilamos. Después de ahí, nosotros tenemos que el mismo engrane ahora entra al área de empaque y tarda cierta cantidad de tiempo. Esta es una operación, construir, es un tiempo de distribución, es un tiempo de uniforme 5,1. Entonces buscamos la uniforme 5, el rango 1, regresamos, minutos. Y pegamos, salimos. Después de ahí sale el mismo engrane, perdón, ahí seleccioné la pieza, es el engrane y sale del proceso. ¿Ok? Y ahí ya acabamos con lo que sería el engrane. Pero necesitamos también configurar ahora la placa. Vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hicimos para el engrane, pero para la placa con sus respectivos tiempos y sus respectivos tipos de distribución. Perfecto. Entonces vamos a ir a la pieza ahora. Vamos a hacer la fila de prensa. No tarda ningún tiempo. Sale la pieza. Se va a ir ahora a la prensa. No hay ningún movimiento. Todo es transparente porque la fila, entre la fila y la prensa no es un proceso. Le damos Enter. Llega la pieza. La pieza llega a la prensa y ahora en la prensa sí hay un tiempo de proceso. Voy a cerrar aquí. Operación, construir y vamos a ver el tiempo de proceso de la prensa. El tiempo, wait, distribución, función de distribución exponencial, 3, regresamos, seleccionamos la unidad de tiempo, pegamos y cerramos. ¿Qué sale de ahí? Bueno, sale la misma pieza, sale a lavado, pero aquí ya hay un movimiento. Lógica de movimiento, seleccionamos el martillito, mover por, le ponemos mover por, le ponemos el 3, era exponencial, perdón, viene un tipo de distribución, entonces distribución, función de distribución, exponencial de 3, regresamos, minutos, pegamos y cerramos. Compilamos ahí, compilar en la flechita y cerramos. Después del lavado, vamos a hacer que el lavado sea el proceso de la pieza. Pieza se va al lavado. En lavado hay un tiempo de proceso. El lavado tarda para la pieza metálica tarda 15 minutos. Entonces vamos a darle un tiempo de 15 minutos. Pegamos, cerramos, compilamos y cerramos. Sale la misma pieza de lavado y se va al empaque con un movimiento. Seleccionamos construir, mover por, tipo de distribución exponencial de 3 minutos. Regresamos, minutos, pegamos y cerramos. ¿Sí? Enter. Entonces nos llega ahora la pieza a la locación o al proceso de empaque. Al proceso de empaque y en empaque tarda una uniforme de 7,2 minutos. Entonces vamos a irnos a la operación, al martillito, wait de proceso de espera,
tipo de distribución, funciones de distribución, uniforme, le ponemos una media de 7, un rango de 2, regresamos, minutos, pegamos y cerramos. Compilamos aquí que no haya ninguna falla, ok. Después de aquí sale la pieza y se va a salida, ok. Y ya no hay ningún tipo de movimiento. Este es el proceso que llevamos a cabo para cuando hay más piezas, hay más procesos, hay diferentes tipos de distribución de probabilidad y hay transportes entre estaciones de trabajo. Ok, vamos entonces a guardar el ejercicio. Guardamos, lo vamos a simular, vámonos a opciones de simulación y nos decía que lo podremos simular por 8 horas, 40 días de 8 horas. Entonces vamos a hacer la conversión, podemos hacer la conversión a horas para que sean más transparentes y sepamos que los 40 días por 8 horas serían 320 horas. Entonces aquí le vamos a poner 320. Si no le ponemos la unidad de tiempo, no pasa nada. Él te dice que automáticamente o por default te va a dar horas. 10 units. Ok, vamos a correrlo. Y entonces ahí se van a ver las dos piezas, correr, procesarse. ¿Okay? Y vamos a ver cómo se está funcionando el proceso. Y esto sería otro modelo a simular o a construir dentro de ProModel, como les menciono, ya con otras dificultades o con otra complejidad.